Bueno, pues un saludo en primer lugar. Hola a todas, a todos. Bienvenidos a esta nueva actividad del Festival de Cine de Neiva Sin Excusa, que este año cumple 16 años, que tiene como eje temático, sí, son 16, tiene como eje temático el ambiente y la sostenibilidad. Y bueno, como todos los años, además de tocar un tema de coyuntura, también tiene actividades alternativas, como la que tenemos hoy, en la que está el escritor y periodista argentino Martín Caparrós, que es, bueno, una de las voces más originales, más auténticas y más reconocibles del mundo hispano. Ya sé que la palabra hispano es justamente debatida y revertida en el libro del que vamos a hablar hoy, que es Ñamérica, pero bueno, como para que nos entendamos, es como una de las voces más reconocidas en ese ámbito. Eh, um, Podría decir como varias cosas, ¿no? Pero digamos como titulares grandes, Martínez ganador del premio Planeta, del premio Herralde de novela, del Rey de España, de la prestigiosa beca Guggenheim. Su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas, y lo hemos invitado para conversar sobre su último libro, que se titula Ñamérica, que busca de alguna forma como responder a la pregunta de qué es lo latinoamericano, qué es lo que nos une de una vez por todas, ¿no? Así que bienvenido, Martín, muchas gracias por estar acá, estamos muy contentos de tenerte. Gracias, Armando, y doy fe de que hace varios años que me venían invitando. Tuvo que suceder esta catástrofe para encontrar una manera relativamente virtual de que se dé este encuentro, lo cual me da mucha pena, porque a mí me hubiera gustado alguna vez ir a Neiva finalmente. Pero bueno, espero que suceda. Espero también, sí, fue casi un asedio, la verdad. Eh, que bueno, que ha tenido este final por ahora. Um, Ujú. Martín, tu libro, Ñamérica, digamos, Ñamérica es una palabra, en principio la impresión que me da es como ingeniosa, es una palabra muy nuestra, como muy del castellano por la ñ, y finalmente es el título de tu libro. ¿Cómo llegaste a esa palabra? ¿Vos la inventaste vos, digamos? ¿Cuál es el camino hasta Ñamérica? Sí, la inventé, bueno, a ver, hace ya más de 3 años, un día de golpe, en una reunión en la que estaba, en la que iba a tener que hablar sobre América Latina, una reunión en San Salvador, organizada por el periódico digital salvadoreño El Faro. De pronto se me ocurrió que no quería repetir esas cosas que siempre decía, los lugares comunes o clichés más o menos ingeniosos de siempre, y que quería pensar un poco más sobre qué éramos, sobre qué es América Latina. Y en un momento, es algo que no me pasa nunca, porque en general nunca me acuerdo cuándo se me ocurre un libro, pero ahí lo tengo muy claro, muy presente, que fue en ese momento, pensé, coño, ¿y por qué no tratar de hacer un libro para eso, para intentar entender qué es ahora América Latina? Y bueno, cuando volví a mi casa me puse a leer un poco, a ver por dónde buscar, digamos. Y una de las primeras conclusiones a las que llegué es que quería hablar no de América Latina entera, sino de los 19 países que hablan castellano. Eh, un poco porque digamos, esto dejaba fuera dos extremos. Uno, Haití, que es el que complica todos los datos porque siempre está en lo peor de lo peor y además no tiene mucho que ver con el resto. Y otro, Brasil, que los complica mucho más todavía porque es demasiado grande, es desproporcionado, es otra dimensión. Este, Cuando se habla de América Latina, digo, en términos de datos sociales, económicos y demás, el 40% de cada uno de esos datos es Brasil y el otro 60% hay que repartirlo entre 20 países. Desproporcionado. Y además es una historia distinta, una cultura distinta, obviamente una lengua distinta, etcétera, etcétera. Y yo quería centrarme en esos 19 países a los que nos sucede algo que no le sucede a ninguna otra región del mundo, que es que hablamos todos el mismo idioma y tenemos todos una historia finalmente bastante semejante. Ahora, el problema ahí es que no tenía nombre para esos países, porque de verdad Hispanoamérica es impronunciable. Quiero decir,
Digo últimamente que es una de esas palabras que solo dices si te pagan para que las digas. Quiero decir, nadie la dice gratis, hay que ser, no sé, locutor de un acto oficial para decir Hispanoamérica. Entonces estaba jodido porque estaba sin un nombre para aquello de lo que quería hablar. Y le empecé a dar vueltas y vueltas y vueltas, y en algún momento se me ocurrió que, bueno, que si en definitiva esa región a la que yo quería referirme estaba definida por el hecho de que hablaba castellano, y si un poco el estandarte, el símbolo del castellano es esa letra ñ que no existe en ningún otro idioma, ¿por qué no tratar de hacer una síntesis con eso? Y de ahí salió América y qué sé yo, un error como tantos. Ok, ok. América y Latinoamérica. Igual vos llevas escribiendo, caminando, eh, observando, viviendo, escribiendo sobre Latinoamérica hace más de 30 años, digamos. Y Ujú. finalmente ahora has decidido como hacer un solo libro, como unificado alrededor de la idea de Latinoamérica. Eh, Mm. con una pregunta como muy concreta, como muy básica, pero básica de esas cosas que tenemos todo el tiempo al frente y que siempre obviamos, ¿no? Que siempre damos por sentado y Sí. que es, bueno, ¿qué es Latinoamérica? ¿Qué es el territorio donde vivimos? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es, qué es esto? Y a medida que iba leyendo tu libro me iba encontrando como con una trenza entre crónicas y ensayo, ¿no? Como comenzaste a narrar las ciudades, comenzaste a contar las ciudades y ahí, bueno, ibas haciendo como las crónicas Caparrós, digámoslo, y luego alrededor de una idea ibas como desarrollando ensayos sobre temas específicos de esas ciudades y sobre este continente. ¿Cómo fuiste, digamos, encontrando esa estructura, esa especie Mm. de respuesta, al menos desde la forma, a esa pregunta que vos mismo habías planteado? Ujú. Mirá, lo que pasó fue un poco esto que te decía, cuando me puse a leer y demás. Yo cuando me quiero meter en un tema trato de leer sin mucha idea previa, o sea, de agarrar cosas que no he previsto para poder encontrarme con lo inesperado, ¿no? Entonces, bueno, empecé a leer aquí y allá, a ver qué me sugerían esas lecturas. Y una de las primeras cosas que encontré ahí es que, bueno, obviamente mi América cambió mucho en los últimos 50 años. Una de las primeras cosas que me encontré fue que justo hacía casi 50 años que se había publicado un gran libro sobre la región, que es Las Venas Abiertas de América Latina. Ujú. Entonces me puse a leerlo también, y mientras leía otras cosas, y me quedó claro que el libro de Galeano, siendo excelente, hablaba de una región y de un momento totalmente distintos de estos, hace 50 años. Y que una de las cosas que más claramente había cambiado es que hacía 50 años la región la mitad de la población de la región era rural. La mitad de los americanos vivían en zonas rurales. De donde seguramente toda esta imagen, que es la primera que uno se le ocurre cuando piensa América Latina, de un territorio muy de naturaleza, de selvas y pampas y Silvestre. montañas y ríos caudalosos y todas esas cosas, ¿no? Este, que es cierto, pero ahora, 50 años después, el 81% de los americanos viven en ciudades. Es la región con mayor proporción urbana del mundo. Ni siquiera en los países así de vieja civilización, en Europa, qué sé yo, tanta gente vive en ciudades. O sea, que durante los últimos 50 años pasamos del 50% de población urbana al 80% de la población urbana. O sea, se agregó un 30% a la población urbana, lo cual quiere decir, para no seguir con cifras confusas, que uno de cada tres americanos pasaron del campo a la ciudad en estos últimos 50 Ujú. años. Es un movimiento enorme, quiero decir, un cambio de las estructuras sociales y culturales de la región muy grande. Entonces, habiendo llegado a entender esto, dije, bueno, quizás entonces una manera de entrarle al tema, que es totalmente inabarcable, delirante, a nadie se le debería ocurrir meterse con un marrón como este,
pensé una de las maneras de entrarle quizás sea justamente ir a ver esas grandes ciudades, que son como la gran novedad de la región, digamos, donde se concentra esa gran novedad de la región. Y de una serie de casualidades y con mucha suerte conseguí que el País Semanal decidiera, o sea, aceptara como mandarme a esos lugares para hacer crónicas de esas ciudades. Entonces lo hice y ahí ya fui como entrando más en tema, y fui a Bogotá, a Buenos Aires, a Caracas, a La Habana, a Bueno, México y México. a Miami, en esa primera tirada, ¿no? Ah, ok. Eh, y ahí ya fui entrando más en tema y bueno, y en un momento cuando terminé de hacer esos recorridos me encontré con que tenía 6 largas crónicas que me gustaban, alguna más que otra y qué sé yo, pero que me faltaba toda la estructura del libro, cómo hacía a partir de eso un libro. Y ahí fue donde pensé que lo que tenía que hacer era esta especie de alternancia, de algún modo, entre unos capítulos más crónica, más contar Ok. un lugar, un territorio, una cultura, y otros capítulos más ensayo que tienen que ver con los problemas comunes o los temas comunes de Ñamérica, ¿no? Mm, La desigualdad y la miseria, las migraciones, la violencia, la religión, la mm, cultura, qué sé yo, la política, ujú, el feminismo, en fin, 6 o 7. Y bueno, y todo ahí fue la parte más laboriosa, digamos, armar el entramado entre ujú. esas crónicas de ciudades y esos problemas generales, ¿no? Y dentro de esos capítulos de problemas generales hay además otros pequeños fragmentos de crónicas, algunos que hice ahora y otros que, como decías, tienen que ver con los 30 años que anduve dando vueltas por la región. Entonces rescaté cosas de Ujú, hace 5 años, 10 años o de hace 30. Lo más antiguo que hay en el libro es un fragmentito de cuando de casualidad fui a Bolivia en mayo del 91, abril del 91, porque quería escribir sobre los campesinos cocaleros y me encontré con un ujú, joven dirigente sindical de esos campesinos que se llamaba Evo Morales y que por ujú, supuesto no era nada de lo que ujú, después terminó siendo. Pero bueno, hay cosas de esos 30 años y hay material que hice especialmente para el libro, mucho. Buena parte de él, o alguna, no, bueno, no, alguna parte de él en Colombia. Yo creo que este es mi libro más colombiano, pero bueno, de eso, si quieres, hablamos después. ¿Por qué? ¿Por qué decís? Bueno, porque hay mucha Colombia en este libro. Creo porque además porque Colombia es un espacio muy fuerte y Ujú, americano, digamos. Es como el lugar donde de algún modo se sintetizan muchas cosas de la región, ¿no? ujú, Este, no sé, tendría que poder desarrollarlo mejor, pero lo cierto es que, mira, hay, bueno, obviamente la cosa de Bogotá, que es larga, y que intenta ser bastante así, que sé yo, meterse bastante. sí, Me estoy acordando ahora de memoria un texto sobre el cementerio de Medellín, con una situación claro, bastante fuerte que hay ahí. sí, sí. Hay un De, texto que dice, ese Peña lo había hecho hace unos años y me pareció bien incluir una parte de esa situación porque daba mucho la idea de todo el momento ese del narco, etcétera, ajá, etcétera. ajá, Pero después hay un texto bastante, yo creo, largo, y ese lo hice especialmente sobre el Chocó, ujú, en la medida en que es la zona más africana, más negra de América Latina, quiere decir, la zona con mayor densidad de población afro de toda la región, ¿no? De todo el continente. Entonces fui especialmente a partir de eso. Y también hay más cosas, me parece. Ah, bueno, hay una larga crónica de un campamento de la FARC cuando se desmovilizaron ujú, también. ujú. Está lleno de momentos colombianos. La verdad que es un libro que me Las salió muy postales. colombiano. ¿Eh? Es cierto, no, no lo había pensado, no, no me había detenido mucho como colombiano incluso. Me Ujú. pensé todo el tiempo más como ñamericano, ¿no? Como bueno, tratar de sumarme a tu pregunta inicial de qué nos une, de qué nos hermana, si se quiere, digámoslo.
Y hubo, a propósito de eso, hubo una idea, un concepto que percibí permanentemente a lo largo del libro, que no lo mencionas explícitamente, quizá unas 5 veces en el libro, pero que acompaña y atraviesa todas las historias y todos los ensayos que también tienen crónica, como dijiste ahora hace un Ujú. momento, que me parece como clave y que me gustó bastante, digámoslo, y es la idea y el concepto de la clase, ¿no? O sea, quizá por, digamos, las diferencias sociales, me refiero a la clase social, ¿no? Quizá Ujú. también por el territorio en el que vivimos tan desigual, el territorio que habitamos como tan desproporcionado, lo vi como permanentemente y no quería como entrar mucho en una reflexión o en pensar sobre este concepto porque me resulta un poco, me resulta muy denso, me resulta complejo, tiene muchas entradas, muchas salidas, digámoslo, Ujú. pero es como inevitable. Eh, Leyendo tu libro y viviendo acá, digámoslo, viviendo en América, no como pensar en clase. Y me gustaba mucho la forma en que lo incluías, ¿no? En las crónicas, por ejemplo, que en lugar de decir como, bueno, este es como muy clásico, esto del periodismo narrativo latinoamericano, que en lugar de decir es mejor mostrar, etcétera, pero bueno, hay que Ujú. saber cómo qué mostrar, ¿no? Y Ujú. creo que lo sintetizabas muy bien en una escena de Ciudad de México, cuando ibas a la zona más acaudalada, o al menos una zona acaudalada, Santa Fe, y, Ujú. y, y, mira, lo voy a leer sin mucho pudor, porque lo tengo acá, que está en la página Ujú. 50, digámoslo, pues, Ok. no, Ahora estoy intrigado porque la verdad que no sé cuál es, así que bueno, dale, léelo. mira, dice esto, como, hace 10 años Santa Fe no existía, es el espacio más nuevo, más ajeno de una ciudad que se rehace todo el tiempo. Por Santa Fe no pasa nadie, está al final del camino y solo vas si trabajas ahí, vives ahí, tienes millones. Santa Fe es un barrio brilloso construido sobre un enorme basural, docenas de edificios novísimos, carísimos y calles para coche donde solo caminan los que limpian. Ese último dato me parece como revelador, ¿no? Digamos, o sea, un barrio absolutamente solitario, digamos, con lo único indispensable, que es la gente que sirve, la gente Sí. que, que, que recibe las órdenes, ¿no? Una palabra que mencionaste muchas veces a propósito de México y también a propósito de Bogotá, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ahí yo veía que vos como que convertías el dato en como un dato duro, en un rasgo decisivo de la Ujú. clase en, en América Latina. Ujú. Vos, digamos, bueno, hay otro ejemplo también que tengo de Bogotá cuando decís que las direcciones se repiten, ¿no? Que, digamos, que es algo que todos sabemos en Colombia, pero que no pensamos mucho, ¿no? Como, no sé, mencionas la calle 45, creo, digamos, la 45 con séptima está al norte, pero también Ujú. está al sur. Entonces decís que Sí. es como, es una imagen y un reflejo borroso al otro lado, ¿no? Digámoslo. Vos, digamos, fuiste como muy, o sea, fue muy intencional eso, muy consciente, o sencillamente fue ocurriendo, digamos, pensar en estas desigualdades y en este concepto de clase a medida que ibas armando las Mm. historias, que ibas armando las escenas, los ensayos. No, no, eso es como parte de la búsqueda siempre, quiero decir, encontrar, como decías recién, cosas que muestren en lugar de afirmar, digamos, o de consignar, ¿no? Cuando, cuando un lector, digamos que ve una escena o un personaje que lo hace pensar determinadas cosas, se siente mucho más cerca de esas cosas que piensa que cuando un autor le dice habría que pensar tal o cual, ¿no? Por supuesto hay momentos en que solo se puede decir algo de una manera más, como decirlo, enunciativa, ensayística o lo que sea, pero hay muchos momentos en que vale la pena intentar decirlo de una manera más narrativa, porque
porque lo percibes y lo asumes de otra forma Ujú, cuando lo estás viendo ahí, ¿no? Con esto de la desigualdad, que es uno de los rasgos centrales de la región, de hecho siempre aparece como una de las regiones o la región más desigual, con más ujú, índices de desigualdad del mundo. Decía, con esto de la desigualdad, a mí siempre me impresionó la naturalidad con la que en ciertas zonas americanas los que se creen que tienen derecho mandan, ¿no? ujú, Eh, en Argentina en ese sentido es un poco distinto. Mi educación, digamos, lo que vine viendo desde chico, era un poco distinto. Hay gente, por supuesto, que tiene dinero y que tiene, qué sé yo, servicios de distinto tipo. ujú, En general se trata de relacionarse con un cierto pudor, digamos, como, bueno, por favor, si no le molesta, podría traerme un café, qué sé yo, algo así, digamos. En cambio, me sorprendió mucho empezar a ver en Colombia, en México, en Perú, ujú. gente supuestamente con una sensibilidad social, por lo menos cuando salían hablaban de la izquierda, etcétera, etcétera, que sin inmutarse y sin mirar decían, María, tráigame un café. Y, y María decía, sí, señor, y estaba claro que esa era la forma, y que María estaba ahí para traer el café. Digo, es una estupidez, pero a mí me resultaba tan elocuente sobre las formas de la desigualdad. Por eso yo en algún momento del libro decía, eh, América es tan desigual porque puede, porque está acostumbrada, porque se cree que eso es así. Hay buena parte de los ricos neoamericanos que les parece normal que ellos manden y haya alguien más bajito y más oscuro que obedezca, ¿no? Es fuerte eso, cuando lo ves con un poquito de distancia, es fuerte. De todas maneras, me estaba riendo al principio de tu pregunta porque sí hay muchas cosas que nos unen a todos y el idioma, por supuesto, pero como dicen por ahí también, tenemos una lengua común que nos separa. Y si algo nos separa en nuestra lengua común es la palabra bastante. No sé si vos tenés claro que así como en buena parte de América decir bastante se parece a decir mucho, Ujú. este, en Argentina, igual que en España, decir bastante se parece a decir poquito, poco. Es como cuando decís bastante le estás perdonando la vida a alguien. Entonces, cuando vos, por ejemplo, decís, bueno, me gustó bastante, yo en primer lugar, de la puta que te parió. O si querés decímelo, pero bueno, nos peleamos, a ver por qué. Este, No, no, pero te lo dije en colombiano, ese bastante. No sé, yo me di cuenta, y además, si no, seguramente no te lo estaría diciendo, yo estaría simplemente apagando el televisor, pero, No. o no, qué sé yo, también me puedo bancar una crítica, pero lo he aprendido a lo largo de las últimas décadas, pero siempre sigue como resultándome curioso, ¿no? Dice, no, sí, me gustó bastante, y es notable que seguimos con esas, bueno, pasa mucho, ¿no? Esas diferencias pequeñas que hacen que en ciertas cosas consigamos no entendernos bastante bien. Sí, bueno, y también hace como las singularidades de lo que es ser ñamericano, ¿no? Digamos, no es lo mismo serlo en Colombia que ni siquiera en la misma región, subregión, en la región, subregión andina, ni siquiera Sí, dentro del mismo Colombia, ¿no? No es lo mismo un sí. costeño, vos lo tenés bastante claro, digamos, un costeño que un andino, como sería yo, Ujú, que soy del sur del país. Entonces, ujú. esto, bueno, sí, justamente eso nos, también, a propósito de eso que te preguntaba sobre la desigualdad y esto, y en relación con los personajes, además de los personajes que usualmente se narran en la crónica latinoamericana, que son los más marginados, vos también incorporabas algunos muy acaudalados, ¿no? Como eh, Mm. adinerados, y es quizá una, no sé si una deuda, pero algo como que estaría bueno ver de vez en cuando. Vos, digamos, esa decisión, ¿podrías contarnos un poco más cómo fuiste, cómo tomaste esa decisión, digamos, deliberada? Me parece, digamos, de... Sí, pero yo fracasé ahí, porque efectivamente yo quería, bueno, si estamos hablando de una región con dos extremos muy marcados, aunque bueno, por suerte Ujú,
países últimamente sus extremos se van limando un poco, pero sí, Ujú, siguen estando muy marcados, digo, con una población importante, 20, 30%, que la pasa mal todos los días, y un 1 o 2% que tiene muchísima plata y que viven ujú, acaudaladamente bien. Y es cierto que en general no sabemos escribir mucho sobre ellos. Por un lado, por una cuestión como moralizante, que es esta idea de que sí, tenemos que ser la voz de los que no tienen voz y que entonces hay que ujú, contar la miseria y todo eso, que está muy bien, pero que no debería ser lo único, ni debería impedirnos mirar para el otro lado. En algunos casos eso es lo que nos lo impide, y en otros casos nos lo impide simplemente que un tipo que tiene mucha plata tiene muchos medios para no dejarse ver, ¿no? Justamente, la plata lo que sí, hace es que te permite eh, vallar todo el acceso. Y de hecho, ujú, más en nuestros países, la plata arma una especie de fortaleza en la que viven los que la tienen. Quiero decir, son gente que uno no ve, que viven en barrios cerrados o en casas o en espacios muy claramente cerrados, custodiados, que ujú, van en coches o incluso en helicópteros. Con custodia también, que no se ven nunca, que van de un sitio a otro, digamos, todos estos sitios parte de su hábitat protegido, ¿no? Entonces no es fácil contar historias de los que tienen, de los que más tienen. Eh, y la mayoría de ellos tampoco tiene ganas de recibir a la prensa ni de contar nada, porque bueno, siempre tienen muchas cosas en fin, que mejor no mostrar, digamos, y que prefieren ujú, el perfil bajo. Y, y yo quería hacer para este libro, quería tratar de contar un poco más sobre los más ricos. Eso también fue algo que me lo jodió la pandemia, la verdad, porque tenía una, una entrevista casi arreglada, no te quiero decir exactamente qué, pero tenía una entrevista, una forma de entrada que yo pensé que iba a funcionar bien con uno de los tipos más ricos de la región, y tenía muchas ganas de incluirlo en el libro y estar un poco con él y mirarlo y ver qué se podía contar de lo que allí hubiera. Pero me cayó encima la pandemia y hubo que empezar a postergar, y en algún momento quedó claro que no lo íbamos a poder hacer, y bueno, ya me resigné a no incluirlo en el libro, como me resigné a no incluir algunas otras cosas. Tenía un viaje previsto a Chile también para ujú, hablar un poco de esta idea de clase media, claro, siente, digamos, que tampoco pude terminar de desarrollar porque ese viaje se jodió y porque ya no tenía tiempo para hacer otro. No, no es que no tuviera tiempo, ya no podía hacer otro, quiero decir, ya estaba todo cerrado y el libro yo quería que saliera una vez. Así que bueno, la parte esta de contar a los más ricos es como para mí una deuda que me quedó en el libro. Trato de hacerlo de todas maneras, cuento alguna pequeña historia y tal, pero me habría gustado hacerlo mejor. te habría gustado incluirlo un poco más. Sí, sí, poder hablar un poco más, qué sé yo, tener un poco más de carne para poner en esa parrilla. Ok, bueno, otro de los tópicos también subverticios de los relatos es la violencia, ¿no? Que también está muy vinculado con nuestro territorio. Si bien vos haces una caracterización y diferenciación de la violencia, por ejemplo, en Colombia, que fue donde se convirtió más o menos en empresa, de la violencia en México, donde, digamos, como se resignificó, se generó como una creación misma de las formas de morir, de asesinar, también un poco de Centroamérica, que medio importada por mismos emigrantes. ¿Vos identificás algunos patrones comunes? ¿Identificás como justamente cosas que nos unan al menos desde las causas, por ejemplo? Sí, mira, en síntesis, ese fue otro de los temas que me interesó mucho mirar, porque bueno, es otro de los lugares comunes que primero aparecen cuando Mm, se piensa ahora en América Latina. Es una de las zonas sí, más violentas del mundo, lo cual absolutamente. además viene muy subrayado por un lado.
películas, series de Netflix, sobre todo, Narcos y sus variantes, etcétera, etcétera. Y también en un punto culpa un poco nuestra, periodistas, porque es más fácil contar la violencia. Quiero decir, es necesario, es absolutamente necesario, pero a veces también hay un componente de facilidad, porque cuentas unas historias así dramáticas, de violencia, sangre y tragedia, y en general funcionan mejor, hacen un efecto más inmediato, te permiten además ponerte en un lugar así como justiciero, qué sé yo, hay una serie de complicaciones ahí con la relación que tenemos con el relato de la violencia, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, hay violencia, pero la percepción exterior de lo que somos está, yo creo que excesivamente teñida por esa idea de violencia. Entonces me puse a mirar un poco datos, quiero decir, a ver qué dicen, ¿no? Y una cosa que se me ocurrió fue ver, bueno, durante el siglo XX, qué efectos produjo la violencia en distintos lugares del mundo, ¿no? En distintas regiones. Y mi sorpresa fue, no sé si sorpresa, pero en fin, me impresionó mucho comprobar que en el siglo XX en Europa hubo unos 80 millones de muertos víctimas de la violencia. En Asia hubo casi 100 millones de víctimas de la violencia, de distintas violencias. En África, con las guerras de liberación y demás, 15 a 20 millones. En América Latina hubo menos de 2 millones, porque en la Revolución Mexicana hubo muchos muertos. O sea, que 2 millones es muchísimo, digo, en un siglo, pero es infinitamente menos que en cualquier otro continente del mundo en ese periodo. Infinitamente, 40 veces menos, 50 veces menos. Entonces, ¿cómo? Nosotros somos los más violentos del mundo y resulta que es donde, con diferencia, con enorme diferencia, menos gente muere a causa de esa violencia. ¿Cómo es esto? Lo que me pareció más o menos claro, después de pensarlo un poco, es que, bueno, esa violencia que mató a tanta gente durante el siglo XX es algo que podríamos llamar violencia pública, en la medida que es violencia política ejercida por los estados. En ese sentido, digo pública, ¿no? Estados que pelean contra otros estados o estados que reprimen y matan a sus ciudadanos, ¿sí? Y en ese juego, América Latina, pese a la imagen, las dictaduras, la represión, las guerrillas, esto y lo otro, es un lugar donde murió infinitamente menos gente que en el resto del mundo, pero infinitamente menos gente. Es curioso, porque tenemos todos la impresión contraria. Ahora bien, lo que pasa es que en los años 80, 90, curiosamente hay como una especie de privatización de la violencia. O sea, en el mismo momento en que se estaba privatizando empresas públicas, en que el mercado se imponía como única lógica y razón del mundo, y se privatizaban tantas cosas, también se privatizó la violencia. Digo, privatizar la violencia en el sentido de que ya no era el Estado el que más violencia ejercía, como había sido hasta entonces, sino unos empresarios que necesitaban cierta violencia para poder seguir haciendo su negocio. Básicamente unos empresarios en Medellín, en Cali y demás, etcétera, que hacían lo que hicieron siempre los ricos americanos, que es extraer materia prima y exportarla. Eso ha sido desde 1520 lo que hicieron los ricos americanos y siguen haciendo, extraer y exportar. Ellos extraían, si acaso, un ligero proceso y exportación. Pero para eso necesitaban armas, necesitaban gente armada porque era un mercado muy controvertido, muy disputado, digamos. Entonces empezaron a armarse esos pequeños ejércitos llamados carteles, como sea que se llamen. Y por supuesto, cuando tienes, qué sé yo, 100 o 200 ñatos ahí con armas y dispuestos a todo y qué sé yo, tampoco los quieres dejar ociosos, porque a ningún patrón le gusta que sus empleados estén ociosos. Entonces de pronto pueden ir a hacer alguna otra cosa, que sea un secuestro, que sea una extorsión, que sea un asesinato por encargo, que sea lo que sea, ¿no? Y efectivamente, entonces se armó una espiral de violencia privada muy fuerte.
que a partir de ese momento, los 80, 90, ¿no? Sí. Que empezó en Colombia y después retomó México, norte de Centroamérica. Y aún así, y entonces, efectivamente, en esos países produce unas tasas de homicidio cada 100.000 personas, que es como se mide la violencia, que Sí. son muy altas Mm. en esos países. Efectivamente, en México, en el norte de Centroamérica, ahora en Venezuela y en Colombia Ujú. cada vez menos, eh, todavía hay una tasa de violencia alta. Sí. Pero después en el resto hay 15 países más donde no es así, donde las tasas estas de homicidios cada 100.000 habitantes están en la media mundial, es decir, ni mucho más ni mucho menos que la media mundial. Ujú. O sea que también esa afirmación sobre la violencia latinoamericana hay que matizarla, pensarla y ver qué significa, ¿no? Digo, me extendí un poco con eso con esto porque es como el mecanismo, para mostrar un poco el mecanismo con el que traté de trabajar cada uno de los temas, ¿no? Tratar de ver qué hay detrás de ciertas afirmaciones que hacemos con mucha facilidad, que se transforman en clichés, que repetimos sin Ujú. pensar, etcétera, ¿no? Sí, 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 a mí también me llamó la atención cuando iniciaste como el ensayo justamente sobre la violencia, donde decías que en América Latina la cantidad de asesinatos durante el siglo XX en relación al resto del mundo era muy inferior, ¿no? Pero luego dabas como un gran contraste y decías como, bueno, pero en lo que va del siglo XXI Ujú, se superó ujú, crasamente todos los asesinatos y muertes del siglo XX, ¿no? Digamos, ujú. poco eso. Martín, para ir redondeando un poco, una de las, yo quería consultarte eso. Dos de las decisiones, digamos, que me parecen como difíciles que quizá tuviste que tomar durante el libro fue el de sacar a Brasil, digamos, de Mm, la cancha, ujú, e incorporar Miami. Eh, mm. no, digamos, son decisiones al menos inesperadas. Eh, Ya. ¿Podrías ampliarnos un poquitito? Sí. Eh, Sí, claro. Bueno, lo de Brasil tiene que ver con lo que te decía hace un rato, sí. que es demasiado más grande, digamos, desproporciona todo. Y además lo Ujú. es porque tiene una historia distinta. Quiero decir, el Imperio Español decidió ocupar casi todo el territorio que le correspondía. Sabés que en 1494 un papa de origen español repartió por el Tratado de Tordesillas ese lugar que nadie sabía qué era, que todavía ni siquiera se llamaba América, trazó una Ujú. raya y dijo de acá para allá para los portugueses, de acá para allá para los españoles. Un delirio de Ujú. esos místicos que solo se dan en el Vaticano, pero lo curioso es que durante 300 años, 300 y pico, de 400 casi, se cumplió. Bueno, lo que quedó del lado de la raya español, digamos, el Imperio Español lo ocupó casi todo, lo subdividió y lo gobernó mal como se suelen gobernar las cosas, pero estaba ahí y fue creando un espacio, una red, etcétera, etcétera. En cambio, el Imperio Portugués lo único que hizo fue poner 4 ciudades en la costa, quiero decir, no tenían ningún interés en ir más allá. Entonces les quedó un territorio enorme sin ocupar, sin usar, sin conocer, no tenían ni idea de lo que había a 200 Ujú. kilómetros de la costa, digamos. El famoso Amazonas era tierra incógnita hasta bien entrado el siglo XIX, incluso hasta principios del siglo XX. Lo que digo es que cuando los brasileros tarde decidieron independizarse y abolir la esclavitud y todas esas cosas que hicieron mucho después que todos los demás, 1888, por ahí, se encontraron con que tenían un enorme territorio que nunca había sido ocupado y por lo tanto no había sido loteado, digamos, no había sido dividido. Ujú. Y entonces era un solo país que, insisto, era desproporcionadamente mayor que todos los demás. Y que además tenía una historia, una tradición y por supuesto una lengua distintas. Yo creo que por un lado está este tema de que sus datos falsean todos los datos de la región porque tienen demasiado peso y no permiten ver más claro lo de los otros 19 países, ¿no? Pero por otro Ya. lado, que no nos hacemos mucho caso, no tenemos la misma relación, digo, no sé, con Argentina, que está cerca de Brasil, no tiene la misma relación con Brasil que tiene con Uruguay.
Uruguay, o con Paraguay, o con Chile incluso, con cualquiera de esos. Y así en general. Están ahí, por supuesto, pero no interactuamos mucho, no los leemos, no sabemos bien, conocemos muy grandes rasgos, pero no tenemos una relación fuerte con ellos. Creo que es mucho más leve que la que tenemos entre los demás países. Y por eso me pareció que era mejor sacarlo de la ecuación. Pero digo, más que nada porque te proporciona todo, deforma todos los datos, digamos. Y me pareció que tener que contar Brasil era empezar todo de nuevo. Digo, que yo podía armar un conjunto más o menos homogéneo, o con ciertas homogeneidades, para mi América, digamos, para la América que habla en castellano. Pero que en Brasil tenía que todo el tiempo estar diciendo, bueno, y esto es distinto porque tal cosa, y esto no es así porque tal otra. Entonces ya se me iba la homogeneidad al carajo, ¿no? Y no terminaba de funcionar. Eso por el lado brasilero. Y por el lado de Miami, qué sé yo. Yo te confieso que a mí Miami es una ciudad que me interesa mucho. Yo tuve una costumbre idiota que durante mucho tiempo ni conté, que es que cada vez que tenía que ir desde este lado a México o a Colombia o algún lugar así, solía tomar un vuelo a Miami. Y Ajá. me bajaba ahí, pasaba un día, porque en general los vuelos esos llegan a las 4 de la tarde, entonces llegaba al aeropuerto, me alquilaba un coche y empezaba a dar vueltas, me perdía, no sabía dónde iba, cuando me aburría me paraba en un hotel, dormía y a las 6 de la mañana, 7 cuando me despertaba, empezaba de nuevo a dar vueltas, hasta que se hacía la hora, 5 de la tarde o lo que fuera, de tomar el siguiente, el avión que ya me llevaba a mi destino. Me gustaba mucho perderme en esa ciudad. Me parece que tiene muchos matices, muchas cosas curiosas, muchas pequeñas colonias de distintos orígenes y grandes, obviamente, grandes diferencias. Digo, tiene zonas multimillonarias y zonas muy pobres. Me interesaba. Y entonces cuando empecé esta serie, dije, oh, me parece que vale la pena mirarlo, porque como yo decía un poco de joda en esa crónica, empezaba preguntándome si era cierto que, como decían algunos, Miami es la capital de América Latina. Digo, por lo menos es el capital de América Latina. Es el lugar donde mucho de nuestro dinero se va, porque los que lo llevan son semidelincuentes que prefieren no tenerlo en sus países porque los podrían joder por eso, o porque tienen miedo de lo que les puede pasar si los tienen en sus países o por lo que sea, pero lo cierto es que muchas de las peores fortunas americanas están en Miami, construyeron Miami. Miami es, de algún modo, resultado de eso. Y más allá y hay dos cosas que me interesan particularmente, que es, una es que Miami es el modelo de muchas de las zonas más o menos acomodadas de nuestras ciudades. Nuestras ciudades no se parecen ya ni a Nueva York, ni a París, por supuesto, ni a, qué sé yo, ninguno de esos modelos. Se parecen a Miami o a lo sumo a Los Ángeles, pero esos son los dos. California o Florida son los modelos. No es que me esté jactando de eso, ni que me guste, ni que nada. Es eso. Cuando vas por muchos lugares de Miami, o cuando vas por muchos lugares de Medellín, como decías hace un rato, o de, qué sé yo, o de Monterrey, claramente el modelo es aquel. Entonces me interesaba esa potencia cultural que hace que se imite por todos lados. Y por otro lado, es curioso que en Miami, probablemente Miami por un lado, supongo que California también por otro, pero ya distinto, es un lugar donde somos mucho más ni americanos o mucho más latinoamericanos que en cualquier otro lugar. O sea, si un peruano está en Perú, viene otro y es chileno, y otro es ecuatoriano, y otro es boliviano, y qué sé yo. En cambio, si ese peruano está en Miami, la mirada externa lo ve como un hispano, como un latino, no como un peruano. Y al chileno que va al lado también lo ven como un latino, como un hispano, no como un chileno. No es, dice, bueno, un chileno, eso es un chileno y un peruano. No, son dos latinos que van por ahí, ¿no? Y eso, que en principio es mirada externa,
se va como empapando. Y yo creo que hay mucha más gente en Miami que se siente latinoamericana Ujú. que lo que sucede en cada uno de nuestros países, donde cada uno se siente de ese país, chileno, peruano, colombiano, argentino, lo que sea, ¿no? Y eso me parece interesante, es como un laboratorio donde esa amalgama se va armando mucho más que en cada uno de nuestros países. Bueno, por todas esas cosas dije, me voy a pasar 10 días a Miami y me la paso bomba. Vas a multiplicar esas idas intermedias y transitorias, además Sí, de, ok, sí. ¿Cómo? no eso. Sí, ahora está jodido. Bueno, como en todos lados, hace 2 años que no voy, pero bueno, me tocará en algún momento. Ujú. Ya volverá. Es un Sí, lugar muy curioso, es un lugar realmente interesante. Qué sé yo. sí. Es como la presencia de esta civilización del carro, por ejemplo, ¿no? Que es como lo más distintivo del siglo XX son estas ciudades del carro, ciudades del coche, Ah, ok. ¿no? Ujú. Eh, que, que en nuestros lugares se da de una manera más ambigua, y en un lugar como Miami o como Los Ángeles se da en todo su esplendor, que decir, son espacios que solo pueden funcionar con un coche casi, ¿no? Que Ujú. están pensados para un coche, que están pensados a partir del coche, qué sé yo, boludeces. Bueno, ya volverá y esperamos que cuando vuelva también vuelva la posibilidad, se abra más claramente de Neiva también. Así que Ujú, esto, Martín, ha sido un gusto enorme tenerte finalmente y por esta vía en el festival. ujú. Eh, Muchas gratitudes de nuestra parte y bueno, espero que sea hasta pronto. Dale, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por haber insistido, la verdad que lo aprecio mucho y bueno, y nos vemos en cualquier momento, ¿sí? Ok, Dale. que así sea.